Iniciamos una semana con una buena noticia de la cual tú ya has dado cuenta. La inversión productiva, es decir, aquella que se refiere al empleo de recursos para el proceso productivo que se utilizan para la generación de más riqueza, para la creación de empleos y para la generación de impuestos, ha repuntado en el mes de febrero tras haber tropezado en el primer mes de este 2023. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este indicador? Júzguelo usted. Cerró febrero con un crecimiento del 1.9% en comparación con el nivel con el que cerró enero de este 2023. Significa entonces que tras el retroceso con el que abrió el año, empieza nuevamente a repuntar. Y si hacemos la revisión de su comparación, no contra el mes inmediato anterior, sino contra el mismo mes del año anterior, contra febrero del 2022, resulta que la inversión tuvo un crecimiento de 2 dígitos, 12%, lo que constituye, Luis Auditorio, su avance más importante en los últimos 18 meses. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa por una parte que en comparación con el nivel con el que cerró el mes previo a la pandemia, la inversión productiva ha logrado ya recuperarse y superar dicho nivel en más de 10%, aunque hay que decirlo, en la comparación con el nivel históricamente más elevado que ha registrado la inversión productiva en nuestro país, lo que ocurrió en diciembre del año 2017, todavía hay un rezago superior al 4%. Sin embargo, el hecho de que la inversión productiva repunte en su comparación mensual, pero también lo haga en su comparación anualizada, significa que al menos este componente o este motor de la economía mexicana, que depende finalmente de las decisiones que tomen fundamentalmente las empresas del sector privado de nuestro país, avanza por la ruta deseada. Sí, nos falta un gran impulso a la inversión productiva, no solo para recuperar el terreno perdido, sino sobre todo para que México disponga de competitividad en infraestructura, de competitividad en tecnología y de competitividad en lo que al ambiente para los negocios se refiere, a efecto de que nuestra economía pueda avanzar a un ritmo más acelerado y consecuentemente con mejor capacidad para generar empleos. Pero por lo pronto, Luis, iniciamos bien la semana con una información que remite a uno de los 4 motores de la actividad económica nacional. Enhorabuena, querido Pedro, de verdad, enhorabuena. Digo, una buena noticia para tantas malas y tantas no tan buenas que estamos teniendo todos los días. Oye, no quisiera desaprovechar la oportunidad para preguntarte un poco o saber cómo estás viendo este asunto del techo de deuda gringo. Hoy lo veo ahí en varios medios de comunicación, en la prensa económica, tanto estadounidense como mexicana. ¿Es un riesgo? ¿Esto podría desencadenar, como quien dice alguno, crisis económicas globales? No tanto. ¿Qué ves, querido Pedro? Fíjate que se trata finalmente de un tema estrictamente económico, la búsqueda de la autorización del Congreso para suspender el techo o para ampliar el techo que le permita al gobierno de Estados Unidos contratar deuda para financiar su operación cotidiana. Se trata de un tema estrictamente económico en medio de un ambiente completamente politizado de cara a las elecciones que tendrán lugar en unos meses en el vecino del norte. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años con este tema? Fíjate que y revisaba yo una nota de investing.com y señalaban que de 1960 hasta la fecha, en más de 50 veces se ha presentado justamente esta misma situación. La mayor parte de las ocasiones ha sido en gobiernos encabezados por republicanos y en menor medida por gobiernos demócratas. Y salvo una ocasión, en el resto de las veces se ha llegado a un arreglo de última hora, porque finalmente de lo que se trata es de no impedir que el gobierno norteamericano continúe otorgando los servicios públicos a la ciudadanía, honrando los compromisos financieros acumulados y manteniendo, digamos, un orden económico en materia financiera que es vital, particularmente en la actividad económica internacional,
ahora que estamos saliendo de la crisis misma de la pandemia. ¿Qué va a ocurrir? Yo creo que inevitablemente las próximas semanas va a haber un arreglo. Tendrán que ceder los demócratas en alguna parte de recortes en el presupuesto, que es lo que pretenden los republicanos, pero al final del día el gobierno de Estados Unidos seguirá operando sin las restricciones que impone este problema potencial, que es el de haber llegado al límite de la deuda, Luis. Gracias, querido Pedro. Te seguimos en tus redes. Sígame en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido inicio de semana. Mil gracias, es Pedro Tello.